Abrimos nuestro tiempo de tertulia, hablamos ahora del paro juvenil y del plan que tiene el Gobierno de Navarra para paliar ese empleo juvenil del que se carece en nuestra comunidad foral en gran medida. Más de 5.000 navarros menores de 25 años ni estudian ni trabajan. Parece que pertenecen a esa denominada generación Nini. Vamos a abordar este tema en primer lugar en nuestra tertulia con Javier del Castillo, Fermín Ciaurriz y Guillermo Lorea. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a ti y a por todos los que nos están viendo. Gracias, Javier. Fermín Ciaurriz, ¿cómo estás, Fermín? Pues bien, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con Aguantando nosotros también. Todos estos tiempos tan malos que tenemos y de lo que vamos a hablar ahora también como perjudicado casi directo dentro de mis ámbitos. Guillermo Lorea, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, abrimos así nuestra tertulia, vamos a ver cuál es el plan que tiene realmente, ¿no?, el Ejecutivo de nuestra comunidad foral para tratar de paliar esta situación de crisis económica que golpea y muy fuerte a los menores de 25 años. Se lo contamos en el siguiente vídeo. El programa persigue ofrecer un empleo, prácticas o formación a los jóvenes menores de 25 años que no estudien o estén desempleados, independientemente del nivel de formación que tengan. Se trata en su gran mayoría de personas de entre 20 y 24 años con bajo nivel de cualificación, puesto que 2 de cada 3 no han completado la ESO. Para contribuir a que todos los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, reciban también educación continua, reciban formación de aprendiz o también tengan la posibilidad de acceder a un periodo de prácticas. El programa abarca hasta 2020, aunque el principal esfuerzo se va a acometer en los 2 primeros años, en los que se va a invertir el 70% del presupuesto. En total supone una inversión de 11.200.000 euros. El Gobierno de Navarra va a anticipar la financiación que sea necesaria y posteriormente, una vez que hayamos certificado los gastos, recibiremos los fondos europeos. Los 3 ejes de acción del programa son la mejora de la cualificación profesional, el fomento del empleo y la orientación individualizada de la población joven. Bueno, son los planes que tiene el Ejecutivo de nuestra comunidad, 11,2 millones de euros. Javier del Castillo, 5.000 personas menores de 25 años en esta situación, sin un horizonte claro, desde luego, de futuro, al menos aquí en nuestra comunidad y prácticamente en nuestro país, ¿no? Pues sí, es un problema muy gordo y, bueno, no es nuevo, porque de los que estamos aquí sentados, yo recuerdo los primeros años de la democracia. También hubo un momento de gran preocupación de paro juvenil y de todo pero juvenil mucho. Y me parece muy bien, para empezar, que el Gobierno de Navarra, aunque sea, bueno, pues un poco tarde desde mi punto de vista, se ha percatado de que una de las inversiones más importantes de los escasos fondos que hay es precisamente propiciar de alguna manera la creación de empleo en los jóvenes, que son el futuro, y que por una vez se hayan completado con las ayudas europeas, según he tenido noticia, para poder completar esa financiación durante estos 5 años. Por lo tanto, yo animaría mucho tanto a los que gobiernan como a las entidades menores, como lo son los ayuntamientos, a que se volviera a crear un poco la cultura que ya ha existido en esta comunidad, pues en aquellos años 80, entre el 80 y el 85, hubo gran colaboración y los pocos fondos que entonces tenían las instituciones se emplearon mucho en estos planes de apoyo juvenil. Entre el INEN, que entonces empezó a funcionar, los ayuntamientos, el Gobierno de Navarra, se hicieron muchas cosas en el sentido de que los jóvenes pudiesen cobrar y aprender, y luego hablaremos más, y a mí me parece una buena inversión. El aprendizaje en la juventud es importantísimo. Y antes existió la figura del aprendiz en todos los talleres, incluso en despachos y oficinas. Pero esa figura desapareció. Creo que de alguna manera habría que volver a recuperarla en las condiciones actuales, etcétera, etcétera. Pero por lo menos dar trabajo a los jóvenes es fundamental, lo más fundamental que puede existir en cualquier recurso
económico y humano y en los gobiernos. Es que 5.000 personas que ni estudian ni trabajan, ¿no? Los famosos NINI de los que se está hablando tanto, ¿no? en nuestro país. Por géneros, además, no hay grandes diferencias, más o menos igual chicos que chicas, ¿no? ¿Qué solución, ¿no? encuentra nuestro país para estas personas? Y bueno, nuestra comunidad en este caso apuesta con 9 medidas por bueno, incentivar el trabajo, la formación, la profesionalización de estos jóvenes. ¿Hasta qué punto, ¿no? hay que involucrarse para paliar esta situación? Que además bueno, pues, la tasa, ¿no? de desempleo juvenil en España duplica la media europea. ¿Qué nos está pasando, ¿no, Fermín? Yo creo que esto es uno de los elementos fundamentales para que podamos empezar a poner alguna base que cree una cierta expectativa a quienes, como estáis contando, pues son gente joven que ha terminado, muchos nada, algunos pues unos estudios muy elementales, que en un momento determinado, como consecuencia de una situación absolutamente demencial, como ocurrió con el tema de la burbuja inmobiliaria, etcétera, se iban muchos de estos a la construcción, a sacar enseguida unos sueldos importantes, y bueno, parecía que aquello era un futuro que podía ser muy duradero, y evidentemente todo eso lo único que ha hecho es crear ahí una bolsa de gente de estas características y nueva que se han ido incorporando, que no tiene en este momento pues ninguna perspectiva, es decir, ni tienen una formación concreta específica que les sirva para afrontar el futuro, ni tienen una posibilidad de aprender un oficio de esas características o hacer alguna práctica que les ponga en marcha su futuro profesional, y desde luego es un elemento fundamental, es decir, es una parte pequeña pero importante de lo que hay que hacer de cara al futuro, y desde luego hay que aprovechar al tope y al máximo cualquier medida de incentivación que desde la Comunidad Europea puedan venir con fondos de la comunidad que han sido en alguna forma también, bueno, que ha sido hasta alguna forma también responsable de que hasta ahora esto nos haya afrontado de forma muy directa, ¿no? Yo creo que puede ser un elemento, bueno, que inicie un proceso, que no nos tenemos que quedar ahí, que además todos estos planes y todas estas cuestiones muchas veces crean expectativas que luego se defraudan, y eso sería malísimo. Yo creo que hay que afrontarlo con mucha claridad y con mucha iniciativa, y desde luego no nos podemos olvidar no ya de los menores solo de 25 años, que son en este caso lo que estamos comentando, sino luego esas personas también que con más de 25 años pues han terminado carreras, han terminado profesiones, y se encuentran también sin un futuro en sus perspectivas. Y yo creo que se puede ir perdiendo una generación que yo creo que para un país es algo absolutamente irrecuperable. Así es. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? de una situación así, en la que España desde luego está peor que otros países? Nuestra comunidad, como estamos indicando, pues también tiene ese foco de alarma con esos 5.000 NINI. Capacitación profesional, fomento de la empleabilidad, son algunas de las medidas que plantea el Gobierno. Guillermo, ¿tendría que ir por ahí el camino? Sí, yo creo que el camino es ese. Luego habrá que ver, bueno, pues probablemente esto no sea insuficiente y haya que ser más ambicioso, haya que apoyarlo con otras medidas, ir aprobando paquetes de medidas, pero la dirección es la correcta. Una sociedad que no apuesta por sus jóvenes, por su formación y por su futuro, eso sería una sociedad enferma y que además está hipotecando, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que van a pagar las pensiones de las siguientes generaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, pues que es una apuesta correcta, y coincido también con Fermín en que esto es quizá lo más alarmante en números estadísticos, pero hay que pensar también en los que tienen unos años más, o sea, menores de 30 años, y con titulaciones, incluso posgrados o doctorados, y que algunos pues están marchando, ¿no? Es decir, yo creo que no solamente hay que apostar por ese futuro, sino también hay que evitar la fuga de cerebros que también se está produciendo en España. Y luego yo quería aprovechar, ya que se ha hablado de los fondos europeos, porque al fin y al cabo el Gobierno de Navarra lo que va a hacer es financiar o adelantar el dinero que se va a pagar con fondos europeos. Y como estamos con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, hay cierta desafección tradicionalmente en este país, aunque no hay antieuropeísmo, ciertamente es de los países más europeístas, pero luego la participación es baja. Y quizá porque hay esa desafección con la ciudadanía y Bruselas se ve muy lejos. Pues este tipo de momentos yo creo que hay que aprovecharlos para vincular y ver las relaciones directas con problemas aquí, en la Comunidad Foral de Navarra.
como este, ¿no? Es decir, paquetes de medidas que el Gobierno de Navarra va a adelantar el dinero, pero que luego se van a resarcir con fondos europeos. Por eso, a la hora de pensar en Europa, hay que pensar que Europa somos todos y que, aunque el núcleo está en Bruselas y en Estrasburgo, es decir, nos afecta a todos muy directamente. Y las personas que nos están viendo pueden pensar que a lo mejor un hijo suyo puede ser empleado gracias, en última instancia, a fondos europeos. La iniciativa que aplaude el Gobierno de Navarra y que habrá que seguir de cerca para que se lleve bien y para que se cumpla debidamente, pero sabiendo que esa vinculación con Europa. Por lo tanto, el día 25 que lo tengan ese tipo de cosas muy en cuenta, ¿no? Bueno, pues está haciendo campaña, ¿no? Obviamente estos días y estamos hablando de la importancia, ¿no?, que tiene Europa en nuestro propio devenir, ¿no? En una comunidad pequeña como la nuestra. Son fondos cofinanciados porque parte es de Europa, la mayor parte, pero bueno, en definitiva son recursos públicos salidos del IVA todos, y por lo tanto lo importante, sin dejar a los que tienen más de 25 años, por supuesto, pero hay un problema muy importante y es, si observáis en este momento, el paro mayor está en los que no tienen ninguna cualificación. Antes ha aludido pues en la construcción que había todo el mundo, y como además eran unos precios importantes, pero eso se ha acabado, y desde luego lo que siempre llevará consigo una persona es su formación. Yo, desde mi óptica de pedagogo, siempre digo que lo que no se adquiere entre los 15 y 20 años es luego difícil inculcar, y por eso yo hablo del aprendizaje, no aquel aprendizaje del aprendiz que se le pagaba 2 pesetas, sino un aprendizaje actualizado, compartido, que sea el empresario el que pueda coger un aprendiz con 2 motivaciones. Una, crearle hábitos de trabajo, y la segunda, que no se le crea a él un costo adicional, sino esas ayudas bien podrían encauzarse en parte al empresario, sea alto, bajo o mediano, sobre todo en talleres, en donde el muchacho entre los 15 y 20 años adquiere las destrezas. En ese momento están muy bien los talleres esos que escuela, que tal, pero cuando es un taller ya concreto, taller que está haciendo algo, que está, ahí habría que, yo ahí les encauzaría al gobierno a distribuir esos fondos, tanto de Europa como los que ahora se aporten allí, para que se cumpliese y se satisficiese este problema del paro juvenil, que es muy grave. Atención, por tanto, ¿no?, a esas medidas que están surgiendo aquí también como interesantes, sin duda. Que Fermín y yo le podemos decir a Javier que no existe la figura del aprendiz, pero existe la del pasante todavía, ¿no? Sí, bueno, es un residuo. Sí, vosotros, bueno, pues eso, vuestros pasantes son aprendices. Eso es, perfecto. ¿no? Quienes se forman en los estudios, en los despachos de abogados, así es. Bueno, seguimos con otra cuestión y vamos a hablar ahora de las funciones que tiene una sociedad pública. Hablamos de la empresa Sodena. Hoy, precisamente, el máximo responsable de Sodena ha acudido al Parlamento a petición de Bildu para explicar una operación, desde luego, complicada, como fue la compra de una serie de vehículos antiguos y la venta posterior de esos vehículos. En el siguiente vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Marta Urbiola les contamos la historia y, sobre todo, las reacciones de los diferentes partidos políticos con presencia en el Parlamento a esa operación de Sodena. Las explicaciones ofrecidas por el gerente de Sodena no han convencido a la oposición. En ellas señala que la compra de estos 32 coches antiguos se produjo para que estos no salieran de Navarra y formaran luego parte de un museo del automóvil que nunca vio la luz. Motivos insuficientes para la oposición. La sospecha de que operaciones como esta se nos hacen dificilísimamente justificables, salvo que se instrumente a la sociedad para unas finalidades que respondan más a intereses políticos, partidistas o incluso personales. Nos parece lamentable, nos parece una forma muy preocupante de utilizar el dinero público, una falta de respeto a los navarros y, como siempre ocurre en estas cosas, no hay nadie que responda ni en lo técnico ni en lo político. Fernández Valdivieso ha indicado que en 2002 se le encomendó a Sodena que analizara la posible adquisición de toda la colección, aunque no ha señalado quién. Eso sí, ha apuntado que en ese momento se adquiría un bien con liquidez. La compra de vehículos antiguos era un bien líquido y por aquel entonces había un mercado donde las transacciones eran medianamente habituales. Por lo tanto, se estaba adquiriendo un bien
con liquidez, que igual que se compraba, podía venderse. Evidentemente nadie en el año 2002, desde luego yo no, podía vislumbrar la crisis. El gerente de Sodena ha señalado que con los 850.000 euros obtenidos con esta venta se disminuirá la deuda de esta empresa y otra parte se destinará a préstamos participativos para proyectos emprendedores. Han sido las explicaciones del gerente de Sodena. Vemos el enfado de la oposición. Javier del Castillo, ¿para qué debe servir una empresa pública? Sabemos, obviamente, que ahora estamos en tiempos de crisis, que quizá cuando fueron adquiridos esos vehículos, ese bien líquido, como decía el responsable de Sodena, no eran los mismos tiempos, pero realmente el fundamento de una sociedad pública, ¿cuál debe ser? Pues cumplir los objetivos de la institución, en este caso del Gobierno de Navarra, que directamente son difíciles de llevar a cabo y, sin embargo, o sea, directamente desde el punto de vista del funcionamiento del Gobierno. Entonces se establece las empresas públicas para, en este caso, Sodena o 40 que hubo. Algunas muy importantes que han hecho un gran papel, pero no me parece a mí que ni para comprar coches ni para comprar acciones, como también se han comprado. Entonces, yo creo que aquí se cayó, desde mi punto de vista, con todo respeto, en aquellas abundancias de los años 2000 y que, bueno, que parecía que todo el monte era orégano y que, bueno, pues sí, igual compramos esto y me parece una metedura de pata, sin más. Bueno, sirven para reactivar la economía, en principio, ¿no? Esta sería una operación... Reactivar la economía, perdona, no, o sea, ¿sí? Has preguntado el objetivo de las empresas públicas. Sodena ha tenido un cometido importante. Y bueno, en el caso actual de los coches, yo la verdad es que hoy me he enterado de que esta adquisición se hizo entonces, pues me parece no el fin de la institución del Gobierno que le marcó. Eso no es así y por lo tanto las empresas públicas solamente deben existir las precisas e imprescindibles en aquello que no puede gestionar directamente un Gobierno. Bueno, una compra de vehículos y una venta con 150.000 euros que se perdieron, ¿no? No fue una operación ventajosa en principio. No, vamos a ver, yo quiero decir, con independencia de cuál ha sido el final, que efectivamente ha sido ya el colmo, el origen de la operación no tiene un pase. Y lo digo con términos vulgares, pero es así. Que de una sociedad de desarrollo de Navarra que adquiera una colección de vehículos antiguos a un particular, que habrá que ver, y no se ha contestado, como se ha visto en este vídeo anterior, por qué se hizo aquello, quién encargó esa compra, quién la gestionó, quién la planteó, todo eso hay que saberlo, porque es bastante raro que de repente una sociedad pública que debe dedicarse al desarrollo de Navarra adquiera una colección a un particular de estas características. Bueno, estaba diciéndose por el representante de Sodena que bueno, que entonces era un bien líquido, que se podía convertir tal y que era una operación comercial. Eso mismo ha estado diciendo en el juzgado antes de ayer el antiguo alcalde del Valle de Hues, que cuando él compró las preferentes era un bien líquido y que pensaba que aquello era una cosa pues que estaba muy corriente. Y está procesado, está inculpado y están juzgándosele en estos momentos por aquella compra, porque ha tenido también unos resultados negativos para el ayuntamiento. Bueno, no sé cómo acabará y no quiero equiparar las dos cuestiones, pero sí esa teoría de decir, entonces no se sabía lo que podía ser, entonces podía ser un negocio. Pero usted no está para hacer negocios, como no está para hacer negocios el Gobierno de Navarra ni Sodena comprando acciones de Iberdrola, en unas consecuencias y en unos momentos que cualquiera sabe por qué se compraron en razones últimas. Por eso a mí me parece que es una operación absolutamente injustificada, que corresponde evidentemente al Gobierno de entonces, pero que no sería muy lejano al que existe en este momento, porque los partidos eran los mismos, y la verdad es que o dan más explicaciones o es una operación que desde luego no tiene ninguna justificación y que yo no sé si será o deberá tener mayor trascendencia en otros ámbitos que solamente en una composición de una consulta parlamentaria. Guillermo, desde luego todos los partidos han mostrado su desacuerdo en principio con esa compra y esa venta, ¿no? Con cierta pérdida de esos coches antiguos que estaban almacenados, una compra que se hizo bueno, pues en el año 2012. ¿Cómo habéis valorado, ¿no? ¿Cómo valoras esta operación? ¿Causa sorpresa quizá en una sociedad pública? ¿Tiene que tener un fin de reactivación de la vida económica de una comunidad como es la nuestra? ¿Esto podría ser una operación correcta en otro tiempo o no? A ver, lo primero que llama la atención es, de las explicaciones que se han dado en sede parlamentaria, es que primero se adquirieron los coches y luego se pensó en el museo.
Entonces, el orden cronológico no parece que tenga mucha lógica, ¿no? Es decir, yo entendería que se hubiera planteado ante una oportunidad, una compra que probablemente en 2002, por 1 millón de euros, comprar 32 coches antiguos probablemente era una buena compra. Lo que es escandaloso es esta venta tan tremenda. Si se hubieran vendido de forma individualizada, probablemente se hubiera sacado más. Yo sé que se intentaron subastar y las casas de subasta, como tienen los precios de salida, pues no te garantizaban llegar a lo que se ha vendido, pero es que había otras. Yo creo que habría que haber estudiado otras alternativas. Pero al margen de esto, que digo, establecer el museo después de haber adquirido unos coches porque no sabes qué hacer con ellos, pues no parece que sea razonable. Si se hubiera planteado hacer, ante la posibilidad de una compra y de forma previa, se hubiera planteado un estudio de viabilidad de un museo, ver la rentabilidad que tiene y ver el fin social que tiene y también la viabilidad económica, pues aún tendría una justificación. Pero que hoy, en 2014, nos digan que se adquirió en 2002 unos coches porque no querían que salían de la comunidad y que luego se pensó en el museo y que luego se desterró la idea, pues no parece muy razonable ni muy serio. Una última cuestión. Yo he dicho al principio que el fin de una sociedad pública no es comprar coches. Es que es eso. Segundo, probablemente el museo la tampoco, pena probablemente que, claro, tampoco. una vez pasado el tiempo, en esos consejos de Sodena están representados muchos partidos que ahora están en contra. Sí. Eso también es oportunismo. Es decir, si se hizo mal entonces, y el Consejo de Administración de Sodena, como todos, ha habido representantes de los distintos grupos políticos, porque yo he estado, no en Sodena, pero he estado en Proginsa o he estado en otras empresas públicas, sociedades públicas. Por lo tanto, también es un poco, y lo digo un poco haciendo de hombre bueno. Ahora, eso se sabía hace mucho tiempo. Ahora se han vendido y se ha perdido. Pero muchos de los representantes políticos que hoy protestan lo sabían hace 10 años. Eso es con lo que iba a acabar. Es decir, efectivamente, hasta donde he dicho, pienso así, pero además hay que decir que por parte de quien lo ha instado, que es Bildu, yo creo que se trata de desgastar un gobierno para lo que hizo otro gobierno, con otro presidente y otros consejeros, y el gerente de Sodena era otro también. Habrá que ver qué se hizo entonces, ser muy críticos y también analizar de forma crítica la venta de ahora. Pero yo creo que hay que poner también las cosas en su justa medida. Bueno, aclaramos un poquito la situación, o al menos nos planteamos, ¿no?, para qué debe servir una sociedad pública, como hemos querido hoy expresar en nuestro programa, partiendo de una compra y una venta que quizá ahora tiene difícil encaje, pero que también, sin duda alguna, ha podido servir, bueno, pues para esas críticas políticas, cuando algunos partidos también conocían esa compra. Nos quedamos con estos dos temas de actualidad. Javier del Castillo, Fermín Ciaurriz y Guillermo Lorea. Muchas gracias por acompañarnos a los tres, y nosotros continuamos con otras historias de nuestra comunidad. Por cierto, ya les decíamos, ya en el apartado cultural y fuera de la política y de la economía, y uno de los espectáculos que nos espera este fin de semana nos lleva a Baluarte, y hablamos del espectáculo gitano que tiene como protagonista al bailaor, al artista flamenco Joaquín Cortés. También les decíamos en el inicio del programa que tenemos una entrada doble para ustedes si responden correctamente a una de las preguntas que formulamos. ¿Cuál es la procedencia? ¿De qué provincia procede? ¿De dónde es realmente Joaquín Cortés? Se lo ponemos fácil, ya saben, 948 13 82 00. Este fin de semana estará Joaquín Cortés con su espectáculo gitano, que lo ha llevado a diferentes escenarios nacionales e internacionales, y que ahora recala en Pamplona. Hacemos una breve pausa, les esperamos y seguimos.